Hola, buenos días a todos. En las redes sociales también bienvenidos a esta nuestra reunión, nuestra asamblea, la número 147 en nuestra congregación Reino de Dios Ministerios, con esta tiempo, Padre precioso, en donde nos hablas todavía dentro de nuestra serie Desafiando al Gigante, el carácter del cristiano. Nos ha venido hablando ya en esta larga serie, muchos mensajes nos ha dado el Señor por gracia, para gracia de Él. Gracias, Señor, porque nos has hablado mucho, nos has venido hablando al corazón con sensibilidad, con precisión, también es cierto, y en ello clamando al Padre, clamando al Hijo, clamando al Espíritu Santo, como buscadores que somos. Bueno, al menos hablamos y hablo en primera persona por lo pronto de esto que Dios mueve en nuestros corazones, y que en muchas ocasiones, quizá por las características en el mundo moderno, esta competencia, pero también esta inmediatez de conseguir las cosas, en donde en muchas ocasiones perdemos de oportunidad el ser más sencillos, porque la grandeza, a ti que me escuchas, a ti que me ves acá, quienes nos acompañan, no está en quien más alto está, hablando de la escala quizás social o empresarial, o incluso la económica y la social, sino quien más cerca está en el corazón de Dios para nosotros que creemos en este Creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Así que creo firmemente que acá nos encontramos y que quienes en las redes sociales nos ven también son buscadores de amor, son buscadores de verdad, son buscadores de esperanza, de fe, pero de un cambio, de algo distinto, de algo que no se ha venido ofreciendo, que no se ha venido hablando, y que es de lo que el Hijo de Dios hace casi 2000 años vino a hablar y a ofrendar su vida en esta tierra. Pero el Padre ofrendando la vida de su Hijo, y diciéndonos luego el Hijo que Él partía a la derecha del Padre, pero que nos dejaba al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para que entonces tuviésemos acceso al Padre, clamando y confesando con nuestra boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para salvación y vida eterna. Les doy la bienvenida. Como todos los domingos, soy su hermano Jorge Macías, el pastor Jorge Macías Benítez, y en esta mañana del domingo 15 de julio del año 2018, con un mensaje más, quisiera decirles que es el penúltimo o el último o cuál orden, pero la verdad es que nos sigue hablando de desafiar al gigante, nos sigue hablando de transformar el carácter, nos sigue hablando de que le permitamos a Dios que Él nos transforme el carácter. Compartí en redes sociales al respecto de esta transformación, y sobre todo en una profesional a la que pertenezco, y en donde quizá muchos se llevan desilusiones, porque luego me buscan para temas profesionales, y yo repito una y otra vez que yo uso solo las redes sociales para compartir del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, del mensaje del reino de Dios, y que si quieren hablar de negocios, pues simplemente me piden mi teléfono, me pidan mi correo electrónico, y con mucho gusto hablamos de negocios y otras cosas. Pero yo las redes sociales las uso para esto, para compartir de esto que creo y para esto que me ha levantado el Señor. Pero concretamente les decía, en esta red social profesional compartía de este tema de hoy conocido, muy conocido, de innovación. El Señor me hablaba de transformar, otros les llaman innovar, se asocia mucho a estas dos palabras, pero también es cierto que el Señor habla no solo de innovar y de transformar. A mí en lo particular me ha hablado mucho de ética, de una innovación ética. ¿Y qué más ético hay que vivir con valores, creyendo en esos valores y compartiendo de esos valores, que es lo que hoy el Señor me pidió compartir en este mensaje que lleva por título Fuente de Transformación? Repito, el mensaje del Señor para todos nosotros en esta mañana del domingo 15 de julio del año 2018 es Fuente de Transformación, y tiene su fundamento
en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, pero también el 8, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una breve oración, queridos lectores, y también a quienes en esta transmisión en vivo en Facebook Live nos están viendo y escuchando, o quienes lo vayan a hacer posteriormente en las redes sociales por escrito o en las grabaciones en video y en el sonido. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre mío, que tú nos has permitido antes adorar, entregarte también nuestras ofrendas, Padre mío, para que tu obra se multiplique, Padre, y se expanda, Señor. Y ahora mismo a quienes acá nos encontramos reunidos, Señor, o a quienes en redes sociales nos vayan a ver en vivo, Padre, o lo hagan posteriormente en nuestras grabaciones, Señor. Clamo, Padre, para que uses el corazón, Padre, las emociones, la mente, el alma, pero en el espíritu lleno de ti, Señor, del tuyo, Padre mío, y hables, Padre, con claridad y sea de bendición para todos quienes reciban y quienes escuchen. Te lo pido, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados, estamos viviendo tiempos sumamente demandantes, tiempos de gran competencia social y al mismo tiempo tiempos de mucha apertura, demasiada, dirían algunos, demasiada apertura y también de desapego relacional. Es un tiempo en donde la falta de liderazgo, y esto es evidente en muchos ámbitos, no solo en México, sino en muchos países, regiones, a nivel global, quizá no podemos encontrar fácilmente grandes liderazgos. Y cuando hablo de líderes, hablo de personas a las que por sus principios, por los valores que manifiestan, valga o sea al menos atractivo seguir, o por lo menos escuchar. Pero también es cierto que hay mucha carencia de compromiso personal. Y todo ello impacta tanto y tan destructivamente a todo núcleo social, a todo territorio, a países, muchas zonas del mundo. Y con todo ello podemos sencillamente reflexionar y concluir que se requiere identificar algo, como compartíamos también desde la semana pasada, una fuente de la cual emane, de la cual fluya un origen, un propósito que dé sentido a nuestras vidas. Como personas que estamos buscando verdad, que tenemos esperanza y por tanto que al menos dejamos ver o creemos que algo se asoma en nuestros corazones. Y quiero creer, y si no te invito a que lo hagas, a que te animes, a que te atrevas, a que hablemos de fe. Ahí en nuestros corazones, y si no, al menos de esta esperanza en nuestro pensamiento, en nuestra alma al menos. Creemos que el origen de dicho propósito, al menos yo creo que el origen de dicho propósito es también quien dio origen a la creación. Quien dio origen a la creación es lo que mueve y quien mueve todo esto. Y es entonces que recurrimos al Creador como fuente de nuestro carácter, como fuente de transformación, como quien hace que las cosas en nuestra vida sucedan. Y sí, en estos primeros minutos de este compartir, de esto que Dios ha puesto en mi corazón, y quizás sobresimplificando, podemos, si así lo decidimos, llegar a la conclusión o a una conclusión al menos que da sentido al título de este mensaje y a la administración de Dios para nosotros. Y tendrías toda la razón si así ya lo estás pensando, porque entonces quizá también podrías pensar, si ya es tan simple, si ya llegamos con estas pocas palabras y este sencillo de discernimiento, a esta fuente de transformación, ¿para qué profundizar más en esto? Sin embargo, yo te quiero invitar a reflexionar esta mañana
a ti que te encuentras acá y a ti que nos sigues por las redes sociales o a ti que posteriormente escucharás este mensaje grabado en sonido o en video mismo, publicado aquí mismo en Facebook Live o en nuestro canal en YouTube. Y preguntarnos en esta reflexión, ¿para qué profundizar más? Si hay algo que nos mantiene firmes o lo que nos va a mantener firmes en la fe y con esperanza en este mundo, para mí al menos, y yo te lo comparto porque después de mucho estudio, soy, y lo digo con toda sencillez, poseedor de varios títulos de licenciatura y de diplomados y alguna maestría, en fin, algún doctorado iniciado. La palabra de Dios, sin tu vida, alguien me preguntaba no hace mucho, la semana pasada, al respecto de alguna reunión que tuve, que me había llevado a aquella reunión, y yo les decía pues que algo muy sencillo, el poder compartir quién era yo. Pero también me preguntaban y qué había hecho un cambio radical en mi vida, algo que verdaderamente había sido un golpe de timón y que le había dado vuelta a mi forma de vivir, a mi forma de ser, a mi forma de entender el para qué, el propósito del estar. Y justamente yo les compartía que en algún momento dejé apagado a la parte espiritual y al estar solamente viviendo la parte emocional, almática y mental y dedicando un tiempo a qué estaba pasando, entendí, yo habiéndola conocido de joven, que había decidido en algún momento de mi vida dejar apagada la parte espiritual y decidí prenderla. Y sin duda encontré en ese origen que yo ya conocía, en la palabra de Dios, en permitir que Dios estuviese presente en mi vida, ese motivo, ese propósito, esa fuente de transformación. Toda aflicción, todo problema que cada uno de nosotros o cualquier persona enfrenta, fácilmente puede desanimar y puede alejarnos de aquello en lo que creemos. Puede ser que no sea algo espiritual, incluso puede ser que sea algo meramente mental o almático, emocional quizá. Pero cuando te vas enfrentando con ciertas situaciones que tú ya no tienes capacidad de resolver, pierdes esperanza y quizá te dejas derrotar. Y si tú has estado ahí en esa situación, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo que entonces buscas algo que va mucho más allá de lo que tu mente siquiera puede entender. Y ahí tienes necesariamente, fue mi caso, un encuentro con tu Creador, un encuentro con Dios. Permíteme interiorizar, y vienen al menos desde mi corazón, dos preguntas que yo te quiero plantear aquí para explorar esto que estoy diciendo. Primera, ¿cuántas veces nos hemos perdido la esperanza? La hemos dejado de lado, ya hemos creído que no hay más, o al menos hemos dejado de luchar por una situación, por nuestra situación, tan solo por hacer caso al entorno que nos rodea. Porque lo vemos tan complicado que decimos ya no hay más para allá. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y segunda pregunta, ¿en cuántas oportunidades hemos creído en lo que nuestros pensamientos dicen y no en lo que Dios nos dice cuando estamos en su presencia? Y en muchas ocasiones, normalmente acaba hablándonos por medio de su palabra o por medio de alguna persona que ha tenido esta relación, este acercamiento con Dios y finalmente se manifiesta impactando nuestro corazón, impactando nuestra mente, pero primero, llenándonos de su espíritu, fundamentado en esto que nos habla a través de la palabra de Dios. A mí me habla en lo personal, directamente Él. Y luego, claro, me deja saber en dónde, cuál es ese fundamento, ese diseño que Él tiene para nosotros. Y es que, amados, es común que nuestra ignorancia espiritual nos haga pensar que la palabra de Dios no puede ayudarnos y que no necesitamos de las Escrituras. De hecho, es de lo más común del mundo que eso suceda. Es de lo más común del mundo que eso suceda. Continuamente nos hacen pensar así.
De hecho, el mundo occidental nos habla de una manera en donde tal parece que quisieran hacer a un lado la parte espiritual. Y yo solo te quiero recordar que las economías que más desarrollo han tenido en los últimos 20, 30 años son las economías orientales, justamente estas, que tienen por default, por decirlo de esta manera, históricamente en sus culturas vida espiritual intensa e interna. Y es por ello que cuando tenemos un problema, nuestra tendencia es perder paciencia y buscar ayuda en cualquier lugar menos adentro. Es más, en el mundo occidental nos enseñan a mentalizar y primero a buscar afuera, incluso si acaso buscar ayuda psicológica o psiquiátrica quizá, o de grupos en donde otros que viven las mismas experiencias por las cuales nosotros estamos pasando puedan compartir del cómo han superado alguna situación. Y es curioso que los que más han tenido éxito en ese tipo de grupos son grupos que justamente han encontrado que su solución está adentro, pero fundamentado en principios y en valores del Creador. En la Biblia, Dios mismo nos advierte y nos enseña que tendremos batallas espirituales. También nos dice que tratemos de estar tranquilos, que decidamos estar tranquilos, que si Dios está con nosotros, nada ni nadie puede vencernos. Que nada ni nadie puede vencernos si permanecemos en paz y en gozo. Y eso solo podemos lograrlo si tenemos esta vida interior, esta vida espiritual, esta comunión y esta relación con Dios. Ahora, amados, el principal problema del ser humano es espiritual. Insisto y repito. El principal problema, el origen de toda situación de problema, de reto, de cambio, de transformación, en este fundamento de transformación que hoy el Señor me pide compartirte, es espiritual. Allí se encuentra. Y hasta que eso no sea solucionado por medio de la fe, no vamos a poder gozarnos, disfrutar de las bendiciones que Dios quiere darnos. Y tampoco vamos a poder tener victoria sobre los problemas que enfrentamos, sobre las situaciones de reto, de cambio que claramente estamos buscando y queriendo tener, queriendo alcanzar. La palabra de Dios no es un libro mágico. Que quede claro. La palabra de Dios no es un libro mágico. Y mucho menos es un talismán para poderlo como al horno en la caja. Es decir, no basta con ponerlo y dejarlo abierto en estas bases hermosas que ahora podemos encontrar en muchos lugares, comprar una Biblia muy cara, con pasta de piel y filos de oro y cosas por el estilo, dejarla abierta, leerla como si fuera un libro. No se trata de eso. La palabra de Dios es eso, palabra de Dios, que sirve para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, para corregirnos cuando estamos equivocados, para enseñarnos a hacer lo correcto. Es la misma palabra que Dios utilizó para crear los cielos y la tierra, lo dice en Génesis en el capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego habla del Espíritu y que se paseaba por sobre las aguas, pero todavía hasta ahí no pasaba nada. Porque hasta el que el verbo se manifiesta, hasta que la palabra de Dios viva, se manifiesta el Hijo de Dios mismo hablando, hágase la luz, fue que empezó toda actividad y el Espíritu en su poder empezó a actuar. Así que si su palabra misma puede hacer cosas asombrosas que no imaginamos en nuestras vidas, porque es la palabra la que manifestada
ha creado todo lo que vemos, pero también aún aquello que no vemos o incluso que no creemos. Pero Él es, y Él está, y si no, pruébalo. La misma palabra de Dios te dice, pruébame. Esta mañana, amado, el Señor te anima a que experimentes el poder vivificador, el poder de la palabra de Dios viva, sobrenatural, poderosa, amorosa, en gracia. Dios te quiere invitar a comenzar, o si ya estás en ello, a que continúes buscando a Dios, escudriñando su palabra, meditando en sus consejos y aplicándolos en tu vida, aplicándolos para nuestra vida. En un momento determinado, yo te puedo asegurar, porque he sido testigo de ello, verás los resultados. Vas a vivir con toda claridad los resultados de cómo el Señor va a obrar en tu vida. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, y es la versión Nueva Traducción Viviente. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, palabra de Dios. Nunca dejes de meditar en la palabra de Dios. Nunca dejes de buscar tu relación con Dios, una relación personal e íntima con Dios. Nunca dejes de meditar en la palabra de Dios, porque la verdad, amado, vence todo. La verdad vence todo. Y entonces empezará en ti, se manifestará abiertamente en ti crecimiento espiritual. Amados, podemos afirmar con toda certeza que para el cristiano no puede haber un verdadero crecimiento y desarrollo espiritual sin que tengas una relación con Dios y por lo tanto sin que conozcas a Dios y sin que escudriñes su palabra. La exhortación bíblica es clara y termina al respecto diciendo en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El interés en la palabra de Dios no puede estar orientado a satisfacer una simple curiosidad intelectual. Si tú escudriñas la palabra de Dios y todo lo que haces es quedarte meramente a un nivel intelectual, créeme, no vas a ni arañar, pero ni arañar el conocimiento de Dios. Porque Dios es mucho, pero mucho más de lo que siquiera puedes imaginar o pensar o razonar. De hecho, la obra de Dios empieza apenas en donde termina tu capacidad de pensamiento y de reflexión y razonamiento. Compartíamos, pues, amados, que en la palabra de Dios, si tú estás haciendo esta búsqueda, no puedes estar orientado solo a satisfacer una simple curiosidad intelectual, porque Dios es muchísimo más de lo que tú siquiera puedes pensar, razonar, imaginar. Es muchísimo más que eso. De hecho, Dios empieza a operar en donde tú ya no puedes siquiera con tus talentos naturales y hasta con tus dones espirituales alcanzar a actuar. Empieza después de eso.
Va mucho más allá de eso. Por eso es que desvirtúa la propia naturaleza y propósito de ella si simplemente escudriñas o buscas tener una relación con Dios como si lo hicieras con una persona común y corriente y solo razonando o solo tratando de vivir por emociones y no estableciendo una relación espiritual. Y desafortunadamente es precisamente esto lo que mayor y comúnmente sucede el día de hoy, en el cuerpo de Cristo, pero también entre las personas. Porque puede ser que tú no seas de los que estés buscando nada al respecto de lo que Dios es. Y Dios es mucho más que reunirte los domingos o cualquier otro día de la semana a hablar de Dios. Porque Dios es mucho más de lo que tú puedes leer en su palabra, o es mucho más de lo que alguien, por mucho que diga que sepa de la palabra o de Dios mismo, entiende de Dios. Dios es aquello que tú construyes en una relación personal e íntima con Dios y luego permites que Él construya en ti, expanda, crezca, se desarrolle y te transforme, porque es el fundamento real de tu transformación. El apóstol Pablo lo hace ver claramente en la instrucción a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, en donde le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y es que, amado, resulta al menos iluminador el cuadro con que en Salmos 1 describe Dios al hombre piadoso que se deleita en la ley, en la palabra de Dios, en la ley del Padre, en la que medita de día y de noche, y que como resultado de lo anterior, dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Palabra de Dios. Salmo 1. De manera muy acertada, alguien estudioso de la palabra de Dios ha dicho: la Biblia contiene una historia que hay que creer, pero es tu decisión, ¿no? Que hay que creer, mandamientos que obedecer y promesas, sobre todo esto último, promesas que disfrutar. Pero fíjate el orden en que lo dice: una historia que hay que creer, mandamientos que hay que obedecer y entonces como consecuencia y fruto, promesas que disfrutar. Y tú me dirás, bueno, entonces Dios es un dictador. No, hermano, no, amado, no, querido, escucha, sea que ahora me estás viendo o que posteriormente lo hagas o me escuches en video o leas o en la pista en SoundCloud. Dios no es un dictador, pero hay un orden en este reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que te pide es que le creas, pero no puedes creerle a quien no conoces y no puedes conocer a quien no buscas y no puedes buscar a quien no le dejas entrar. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 19, que Él toca a la puerta y que si tú le dejas entrar, Él pasará y cenará, tomará alimento contigo. No solo de pan vive el hombre, pero déjale entrar, es un caballero. La solemne responsabilidad del creyente común ante la Biblia y hasta del que no cree, te invito a que escudriñes, de preferencia con alguien que ya lo conozca y si no, solo leyendo, pero dispuesto y con un corazón, como dice Primera de Reyes en el capítulo 10, versículos 9 a 10, el que creyere, hablare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vive tu relación con Dios. Cree en lo que te habla.
Y créeme, llegará el día, y a lo mejor es muy pronto, en que escucharás ese susurro, esa voz apacible en tu corazón, en donde te dará amor, te dará instrucción. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículos 26 y 27, de una manera dramática, declara lo serio que es asumir la tarea de enseñar la palabra de Dios. Así que yo de esta manera corro, escribe Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo con mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra de Dios, disciplina, obediencia. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el ejemplo luminoso de Esdras, profeta de Dios. Mientras Nehemías fue el reconstructor de los muros y el templo de Jerusalén, Esdras fue el gran maestro de la restauración del culto al Dios. En un par de versículos se deja constancia no solo de su coherencia, estoy hablando aquí de Esdras, en el desempeño de su tarea como maestro de la ley de Dios, sino de la seriedad con que asumió este rol. Y escribe en Esdras en el capítulo 7, versículo 6 y versículo 10. Era un escriba diligente en la ley de Moisés. Y luego dice en el versículo 10, había preparado su corazón para inquirir, para cuestionar la ley de Jehová, para estudiarla, para cumplirla, para vivirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Palabra de Dios. Amados, no se puede enseñar de manera eficaz lo que no se conoce. No puedes tú opinar siquiera de algo si eso no es, si no conoces al autor y diría yo, y al consumador de la fe. Solo viviendo esa relación con Dios puedes tú decidir y mejor aún, discernir quién Dios es y lo que Dios te está queriendo hablar y lo que Dios te está queriendo transformar. Hay un mes de la Biblia establecido por la Sociedad Bíblica Internacional. Y parece que es bueno porque nos da la oportunidad de fortalecer esa lealtad al Creador. Sí, sé que hay evolucionistas. Yo lo fui. Sí, yo fui evolucionista. Estudié a Darwin a fondo hasta que descubrí que él mismo era hijo de pastor. Y que durante toda su vida tuvo una disputa con su esposa porque su esposa era hija de pastor también. No se trata de tener una actitud de bibliolatría, no estoy hablando de eso, sino de profundizar, de que te des la oportunidad de entender que aunque escrito por hombres, eran hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Porque si no, ¿cómo te explicas la hermenéutica en donde libros que entre el primero y el último hay 1500 años de diferencia, pareciera ser que están escritos por la misma persona? ¿Te has cuestionado eso? No he leído poco, ¿eh? Hasta la fecha sigo leyendo por lo menos de 5 a 6 libros al mes. Por lo menos, quisiera leer más. De todo tipo y de todo origen. Claro, que edifique, no leemos porquerías. No leemos cosas que nos ensucien la mente o el corazón. Yo no he encontrado eso, ni aún en escritores que escriben series de libros. Se ve claramente su cambio, su evolución, así entre comillas evolución. Porque a veces no es evolución, sino involución. Van para atrás en vez de para adelante. Lee, profundiza, escudriña. Date la oportunidad, aunque sea de esa manera, en ingeniería en reversa, diría yo, como ingeniero que soy, de conocer al Señor de señores y al Rey de reyes, al Creador de todas las cosas.
para que al menos de esa manera te des la oportunidad de, al pasar tiempo escudriñando su obra, su creación, tengas la posibilidad de tener un encuentro con el Creador. No se trata, pues, de una actitud de bibliolatría, más bien de que le des la oportunidad a Dios de que te enamore y que tú te enamores de Dios. Nuestro mejor homenaje a la palabra de Dios y a su autor será renovar nuestro interés en dedicarle ese tiempo, en escudriñar su obra, en observarla al menos. Es enorme la creación. Y en mi caso, y quizá tú sea el caso, te acabes enamorando de él y enamorando de su obra y luego enamorando de lo que él habla para todos nosotros. Y así llegará el momento en donde ores con sencillez y ores con humildad. Amados, vamos a escuchar esta reflexión que te quiero compartir. Oraciones egoístas nos cargan. Oraciones con sencillez son de deleite y gozo y nos liberan. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Con sencillez, mueve en el corazón de Dios. No reclames a Dios. Deja que Él te reclame a ti. No exhortes a Dios. Deja que Él te exhorte a ti. La palabra de Dios lo dice de otra manera. Dice en el Salmo 43:4, llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa, escribe David. En Isaías 55:9 el profeta escribía, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos, más altos que los cielos sobre la tierra. Y en Salmos, nuevamente, el rey David en el capítulo 143, versículos 8 al 10, dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, oh Dios, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu, oh Dios, me guíe por un terreno sin obstáculos. Palabra del Señor. Amados, es bueno cuando con la ingenuidad, con la inocencia de un niño, llegamos ante la presencia de Dios. Dejad que se acerquen a mí, reprendía a sus discípulos hablando de los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuán hermoso es esta ingenuidad de un niño. Cuán hermoso es que le permitamos como adultos ya que Él vea esta ingenuidad, que Él transforme de tal manera nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro carácter, que entonces nos volvamos otra vez inocentes en la forma en que vivamos. Por ello, vive humilde, vive amable. Y déjame reflexionar al respecto de esto de vivir con humildad y amabilidad. La amabilidad que tiene en la prisa y la impaciencia sus principales enemigos. Y justo eso es lo que hoy pasa en esta sociedad moderna. Por eso es que pareciera ser que nos alejamos cada vez más de esta humildad y esta amabilidad. ¿Cuál es la prisa de vivir? Disfruta los momentos que pasas con tus amigos, con tus amistades, con tu familia. Disfruta si has decidido escuchar esto hoy. Disfruta el compartir si alguna palabra pequeña, una porción pequeña, o si todo el mensaje, no lo sé, impacta y mueve tu corazón y te invita verdaderamente a buscar al Dios vivo para que Él sea tu fuente de transformación.
Una persona amable es aquella que en su tarjeta de presentación tiene impresas la cordialidad, la delicadeza, la dulzura, la atención, la exquisitez en el trato, la suavidad, la empatía, que siempre tiene una palabra amable para los demás, que siempre tiene una sonrisa para recibir, que siempre tiene un abrazo que dar. Una persona amable es uno que se esfuerza en sembrar afecto, en sembrar esperanza a todo el que ve, con todo el que comparte, y luego acaba recogiendo frutos de gozo por eso que sembró. Es quien considera al prójimo por lo que es y sin importarle su origen ni su condición social, lo hace una vez y lo hace otra vez y lo hace otra vez. Trata con respeto, trata con elegancia, trata con cortesía. Una persona amable es quien se da sin esperar nada a cambio. Perdón. Quien abre camino al gozo, que brinda oportunidades de construir puentes, que tiende la mano, que abre los brazos, que está dispuesto a recibir a las personas para dar de lo que ha recibido. Es quien se alegra siempre al llegar al encuentro con el prójimo y que tiene para él palabra y gestos de cordialidad. Es amable con sus actitudes, uniendo sensiblemente y construyendo vínculos que abren camino a la confianza, que facilitan la convivencia entre las personas, que expresa disconformidad. Puede no estar de acuerdo, pero no lo hace ofendiendo. Y lo dice quizá de esta manera: permíteme dar mi punto de vista. Quizá no es como el tuyo, pero es mi opinión. Amados, sí, no es fácil, no es sencillo, pero con la ayuda de Dios, con esa fuente de transformación, ocurre esa verdadera metanoia, ese cambio de rumbo, ese cambio de mente en tu alma y en tu espíritu. Te quiero compartir esta reflexión personal que es de mi autoría. Ser amable exige grandes dosis de sinceridad, de naturalidad, de espontaneidad y mucha humildad y sencillez. Y que son fundamentales en el amor, porque en el amable no cabe la hipocresía, ni la falta de caridad, ni la mala educación. Quien es ser humano, con toda la profundidad que tiene este término, quien es ser humano, rebosa de amabilidad. Porque el amable es generoso. El amable busca siempre la empatía. El amable aparta de su caminar la indiferencia al prójimo. Y siempre está dispuesto a quitarse el pan de la boca para dárselo al prójimo y regalarle de lo que él ha recibido de Dios al prójimo. Y en primer lugar, su tiempo, su corazón, además de lo material. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios así: que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El amable, amados, es también alguien discreto que, aunque se preocupa por el prójimo, trata de no invadir su intimidad. Respeta los espacios. Sabe respetar su forma de pensar, sabe respetar su opinión, no molesta con su actitud y sus palabras porque busca la afinidad, no las diferencias. Y aquí voy a hablar de algo
bien complejo para la mayoría de los cristianos. Voy a hablar de nuestros hermanos los católicos. Nos hace comunes el Padre, ¿no? Nos hace comunes el Hijo. Nos hace comunes el Espíritu Santo. Y a diferencia de los católicos, los cristianos no creemos en que hay más santos, en el sentido de que la palabra santo en su original en hebreo significa apartado para Dios, así que santos somos todos los hijos de Dios, no solo aquellos que decide alguien canonizar. Y la Virgen María, si bien fue virgen y madre de Dios, de Cristo, no merece la adoración conforme a los cristianos y conforme a la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, que es Cristo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los únicos dignos de adoración. Amén. Pero no por eso, hermanos católicos, no los considero hermanos. No, claro que son mis hermanos. Y no estoy hablando de ecumenismo, hermanos cristianos. Eso no es ecumenismo. Eso es amor. Porque yo prefiero hablar de lo que nos hace iguales y no de lo que nos hace distintos. Al centro en Cristo, eso es lo que nos debe de unir. Y lo demás, que Dios se encargue de enseñarlo y de mostrarlo y de manifestarlo. ¿Quién soy yo para juzgar y para enjuiciar? Proverbios en el capítulo 2 y el versículo 11 dice, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Amado, una persona auténticamente amable es alguien que sabe amar. Una persona auténticamente amable es alguien que trata de que a su alrededor la convivencia siempre sea agradable. En pocas palabras, que evite el conflicto. Porque para que haya conflicto tiene que haber al menos dos oponiéndose y decidiendo oponerse. Y además con violencia. Y créeme, aunque haya diferencias, se pueden platicar y dialogar, aunque haya diferencia de de opinión. No puede haber desunión, aunque haya diferencia de opinión, puede haber unidad aún en ello. Amable es aquel que da valor a la persona, amable es el que tiene capacidad de amar, amable es el que tiene capacidad de ser amado. Amable es el que sabe relacionarse con el prójimo ofreciéndole grandes dosis de cariño y afectividad. Amados, amado, te invito a la reflexión. ¿Cómo miran tus ojos a los demás? Tengo habitualmente gestos amables para con nosotros. Los reconozco como al menos creación de Dios o como hijos de Dios. Termino mi jornada con actos y gestos repletos de benevolencia, de ofrecimiento, de buen humor, de generosidad. Consigo realizar gestos sencillos, aunque sean pequeños, que contribuyan a extender mi corazón y el Espíritu de Dios en mí de una forma constructiva, amorosa, positiva, a mi alrededor, con mi prójimo, que haga la vida más llevadera, más agradable, más de gozo para los demás. ¿Qué hago a diario para promover la amabilidad a mi alrededor? Y con esto no te estoy diciendo que seas grandilocuente, ni que salgas y que seas el showman o showgirl. Lo puedes hacer con completa discreción. Amados, imaginemos que nos acabamos de enterar de un secreto y que ese secreto afecta a nuestro círculo cercano de amistades, a tu familia misma quizá. Sentimos la necesidad imperiosa de comentarlo con alguien, pero nos solicitaron.
por favor, no se lo dijéramos a nadie. Tu mejor amigo o amiga, quizá tu propio hermano o hermana, se entera que estás al tanto de esta información, que es sensible, que es delicada, y te presiona para que la compartas. Y en este escenario, ¿qué decides hacer? ¿Qué decides hacer tú? ¿Mantienes cerrada la boca y tajantemente indicas que no te corresponde decir nada? Compartes la información con la advertencia, pero no digas que yo te lo dije. Comunicas todo sin reserva, ya que al fin y al cabo se trata de tu mejor amigo o amigo, hasta de tu hermano o hermana en la carne, o hermano o hermana en el espíritu, si hablamos de la familia de Dios. Y en un escenario así, hablando de amabilidad, te doy estos consejos. Primero, elige tus palabras cuidadosamente. George Washington Carver fue un hombre de color que nació en la esclavitud. Pasó grandes vicisitudes para lograr una preparación académica y llegó a ser un científico importante. Enfrentó, sin embargo, de forma continua burlas, provocaciones por su raza, y en aquella época llena de racismo en que vivió, era blanco de constantes ataques. Él vivió entre 1864, que fue cuando nació, y 1943. En una ocasión, dos hombres blancos trataron de ridiculizarlo en relación a uno de sus trabajos. George Washington Carver, que no carecía de capacidad de respuesta porque era un hombre preparado y con un conocimiento profundo de su propio trabajo, eligió responder a la provocación con gran discreción. Sencillamente se quedó callado. Entendió que estos hombres no deseaban debatir, sino pelear. Y evitó una confrontación que no hubiera traído nada bueno para nadie de los que estaban involucrados a ello, para él mismo incluso, pero primero para ellos, que lo estaban provocando. Como George Washington Carver, como él, nosotros debemos elegir cuidadosamente lo que decimos. Cada palabra que pronunciamos es una decisión que impacta la relación con nuestro interlocutor. Para elegir las palabras adecuadas debemos recurrir a la sabiduría. Recuerda, la gente que no responde a lo que queríamos decir, sino a la que entendió lo que dijimos. ¿Cómo quieres ser recordado? En Proverbios 2, el capítulo 2, versículo 11 dice, encontramos, y este consejo muy particular que habla, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Segundo consejo que quiero compartir, toma decisiones responsables. La discreción es también la capacidad de tomar decisiones responsables. Muchas actitudes que adoptamos, cosas que hacemos, son el resultado de impulsos derivados de sentimientos del momento. La venganza, los deseos inmorales, los pleitos, los ataques verbales, todos esos son ejemplos de indiscreción. Y para evitarlos debemos meditar en las consecuencias que acarrean esas decisiones, esas acciones, y a quién dañamos al decidir y al decir todo eso. Porque hacemos daño a nosotros mismos, de hecho. No generar enemistades, destruir nuestra familia, destrozar sentimientos, solo porque no podemos controlar nuestra lengua o nuestro accionar, es todo lo que sucede cuando somos indiscretos. Y recordemos lo que dice Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Es tu decisión
cómo responder. Tercer consejo. Presta atención a tus modales. Tiene mucho que ver la discreción con tus modales. Una persona que atrae las miradas de los comensales en una mesa, por ejemplo, durante una comida, porque está haciendo ruido con la boca, porque está usando los cubiertos en forma equivocada, porque está llevándose los dedos a la boca, está siendo indiscreta. Los buenos modales involucran más que solo el saber usar el tenedor o cómo comer espagueti, sin llenarse de salsa a la barbilla, o ensuciarse la ropa, o sorberlo con la boca. Se trata de comportarse en forma impecable en la mesa, en la calle, en el transporte. Se trata de hablar con propiedad y sin palabras altisonantes. Se trata de respetar a los mayores, a los ancianos, a los adultos mayores, de honrarlos. Se trata de honrar las reglas del sitio en que te encuentras. Porque tú, por ejemplo, si llegas invitado a una casa, primero que te hayan invitado, ¿verdad? Y segundo, que pases a una sala porque te invitaron a la sala. Y tercero, que te sientes porque te invitaron a sentarte. Amados, los buenos modales se irradian en todo momento. Son un gesto de consideración a los demás. Así que vamos a concluir, amados. No pienses ni por un momento que las buenas maneras son exclusivamente para los ricos o para aquellos que fueron educados en alguna escuela, no sé de qué tipo. Se puede ser rico y comer en forma asquerosa, ¿eh? Se puede ser pobre y comer como rey. Se puede ser un indigente y darnos una lección de moral y de valores. Y Salomón lo expresa de esta manera en Proverbios, en el capítulo 11, versículo 22, donde dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de sentido. Ups, está fuerte, ¿verdad? Repito. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de sentido. A final de cuentas, tú y yo, tú y yo. Y si no lo eres, te invito a que invites a Cristo a tu corazón. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo por eso debemos demostrar nuestra transformación si tenemos esta relación con Dios, actuando con humildad, con discreción, con amabilidad. Vamos a orar, amados. Clamamos a Dios diciéndole: Señor, hazme parecido a ti, manso y humilde de corazón, siempre amable con los demás. Concédeme, oh Dios, la gracia, Señor, de tener un corazón siempre abierto a la claridad y a la amabilidad, y no al fingimiento y a la falsedad. Dame capacidad de amar a Dios y de ser humilde para acoger al prójimo con amor. Envía tu espíritu que inunde mi corazón, mi pobre corazón, quizá contrito, quizá humillado, quizá entristecido, Padre mío. Yo, Señor, frecuenta siempre el bien y saca lo positivo, edifica en mi corazón, Señor, con naturalidad todo aquello que tú quieres para que yo sea como tu heredero y tu príncipe, Señor, como tu princesa, Señor. Ayúdame, oh Dios, a sellar mis labios y en mi corazón las palabras gracias. Y por favor, hazme generoso, Señor, para tener una gran capacidad, para entregarme sincera y sencillamente a los demás, con naturalidad y con amabilidad. Ayúdame, oh Dios, a ser amable con todos. Impregna, Señor, todos mis gestos, mis palabras, mis actos, mis actitudes, mis sentimientos, como si fueran los tuyos, oh Padre.
Hazme comprender, recibir, discernir, Señor, que si no amo con amor fraternal, nunca podré ser amable con los demás. Envía a que tu Santo Espíritu viva en mí, me inunde, oh Dios, sobre mí, en mí, conmigo, y que reciba de tu sabiduría, que viene de lo alto, que es ante todo, Señor, pura, de gozo, pacífica, benévola, conciliadora, que está llena de misericordia, que está dispuesta a hacer el bien, que es imparcial, que es sincera y que anhela con gozo siempre hacer el bien. Te lo pido, oh Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo el Señor. Amén y amén y amén. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a todos quienes nos escuchan. En el bendito nombre de Cristo, Señor. Amén. En mi corazón ten mi débil ser, lávame en tu amor, con tu gracia ven, aunque no haya fuerza en mí, te alabo, aun cuando no tenga voz, te alabo, aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré tu alabanza, cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor, tú me sostendrás, aun en la batalla yo te alabo, aun en medio del dolor te alabo, aunque en un infierno sienta estar, aún más fuerte cantaré tu alabanza, cantaré tu alabanza, cantaré tu alabanza, cantaré.
tu alabanza cantaré.